A vendima aínda non é generalizada, pero a denominación de orixe xa traballa a pleno rendemento. Os traballos de recollida comezaron esta semana nas subzonas do sur de Galicia, o Condado e o Rosal. Bueno, pues ya estamos a las puertas de la vendimia, sino empezando en algunas bodegas ya estos días. Hemos empezado más o menos en las zonas en las que creíamos. Se nos adelantó favorablemente algunos días y casi se igualó el retraso ese que llevábamos. Y estamos ya vendimiando en alguna zona de Entomiño, en algunas zonas del Condado, sobre todo en las zonas de Arbo y Salvatierra, como viene siendo habitual. Y en tal caso prevemos que la vendimia en su parte, en la mayor parte de la vendimia nos vendrá a partir de la semana que viene, donde ya se unirá la mayoría del Salnés y el resto de las subzonas. O grosso da campaña arrincará a vindeira semana e prolongarase previsiblemente ata finais de mes. Segundo explican dende o Consello Regulador de Rías Baixas, a maior profesionalización do sector permite facer a recollida máis escalonada e escoller así o momento óptimo da uva. Siempre se realiza de una manera gradual, cada vez con los años con más profesionalidad porque se buscan pues algunas parcelas ya incluso con más adelanto para temas de espumoso, donde necesitas otros grados y acideces, o algunas parcelas que quieres o que llevan un cierto adelanto, se pueden hacer de una manera más gradual. Por eso siempre empezamos de esta manera escalonada. Pero como viene siendo habitual, pues las zonas más al sur, Condado y Rosal, son las que comienzan y dan el pistoletazo de salida, y una semana más tarde es cuando ya se incorporan todas las subzonas. Aínda é cedo para as primeiras impresións, pero dende o Consello manteñen a estimación que facían pública hai un tempo. Agardan recoller un 10% menos de uva que o ano pasado. Así as cousas, contan que terá unha boa calidade. Estamos a 2 días de las primeras vendimias. De momento los resultados son buenos. Ahora habrá que ver que corra más la vendimia porque llevamos poquitos kilos, poquita cantidad como para decir exactamente el estado. En general, por lo que nos adelantan los técnicos, se está todo produciendo muy bien, porque nos ha acompañado sobre todo este agosto de manera magnífica y septiembre también. Con lo cual, pues al final ellos son los que hacen los muestreos, van a buscar el momento óptimo de vendimia y acidez y grado están siendo muy buenos. Unhas condicións que satisfacen ao sector, máis aínda tendo en conta as dificultades coas que arrincou esta campaña. Bueno, si nos viésemos en la primavera no esperaríamos esto. O sea, el año ha sido complicadísimo, el esfuerzo de viticultores ha sido enorme. Afortunadamente las variedades, sobre todo el albariño, es una variedad muy potente y se comporta muy bien, aguanta muy bien. Partíamos una brotación muy buena, pero hemos tenido pérdidas, ataques en milio, hay gente que ha perdido mucha cantidad de uva, que también nos acordamos de ellos. Y ahora, viendo esta situación y viendo que no nos acompañaba al principio del verano, pues solo podemos dar gracias a Dios porque el final ha sido magnífico. Agosto ha sido muy bueno, de temperaturas medias, septiembre igual, hemos tenido incluso algunas lluvias beneficiosas, o sea que el final ha sido moi bueno. En plena voráxine, mentres adegas e viticultores preparan instalacións e maquinaria para a recollida, o Consello Regulador traballa para garantir que se cumpren todos os requisitos que exixe este marchamo de calidade. Nosotros tenemos una normativa que se aprueba todos los años, una normativa de vendimia. Básicamente es el cumplimiento que realce esa garantía de la que hablábamos antes, ¿no? El cumplimiento se trata de que ellos son los que tienen que controlar sus proveedores, tienen que controlar sus sistemas de elaboración y demostrarnos a nosotros que lo hacen conforme a todas esas normas y que ofrezcan garantía en cuanto a las variedades que se emplean, el origen de la uva que sea de viñedos inscritos y controlados anteriormente por el Consejo, el que se cumplan requisitos técnicos en cuanto a volúmenes de transformación en mosto, en cuanto a que nosotros hacemos controles esporádicos tanto en viñedos como en bodega para demostrar la trazabilidad del producto, controles en cuanto a los volúmenes de mosto y los rendimientos máximos en mosto. En general, una serie de normativa que tampoco vamos a explicar en general y de manera detallada aquí, pero que ofrezcan simplemente garantía al consumidor, que es lo que hacen las denominaciones en España.